Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 22 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que reconoce oficialmente a Nasri Adfoura como presidente electo de Honduras y exige al gobierno saliente respetar los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. El organismo europeo señala que las elecciones generales del 30 de noviembre se desarrollaron en un contexto de alta polarización, tensiones políticas y fragilidad institucional, pero subraya que los resultados reflejan la voluntad del pueblo hondureño y validados por observadores nacionales e internacionales, incluida la Unión Europea y la OEA. Afortunadamente, el plan para subvertir la soberanía popular y arrebatar la victoria a Tito Adfoura ha fracasado. Honduras ha elegido soberanamente su destino. El Partido Nacional y el presidente electo, Tito Adfoura, han sido capaces de desactivar graves atentados contra la integridad del proceso electoral. Los hondureños han rechazado el proyecto socialista y liberticida de los Zelaya Castro y podemos decir que hoy Honduras está en buenas manos. En el documento, el Parlamento Europeo condena las amenazas e intimidaciones contra miembros del CNE y advierte sobre el deterioro del clima democrático tras los comicios. Además, califica como inconstitucional el decreto que ordenó un nuevo recuento electoral, al considerar que vulnera la autoridad del órgano electoral y constituye un ataque directo a la democracia hondureña. En primer lugar, a través del acoso a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Coset López, quien merece el mayor de los reconocimientos por haber protegido a Honduras de las garras del autoritarismo y sus socios. Asimismo, hemos presenciado el lamentable y delictivo papel de él, quien ha usurpado la presidencia del Congreso de Honduras, Luis Redondo, en su intento por anular la voluntad popular de los hondureños. La resolución también condena el atentado contra la diputada opositora Gladys Aurora López dentro del Congreso Nacional. Exige una investigación transparente e independiente y pide garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto al pluralismo. Finalmente, el Parlamento Europeo insta a las autoridades hondureñas a asegurar un traspaso pacífico y ordenado del poder el próximo 27 de enero, respetando la institucionalidad democrática y evitando cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del país. Es esta una resolución contundente del Parlamento Europeo, que también rechaza la última jugada del Congreso de Luis Redondo de querer desconocer el proceso. Nasri Adfoura ha sido legitimado, dicen los expertos, que prevén nuevas oportunidades para Honduras en el concierto de las naciones. Para el analista Kenne Madrid, la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que reconoce a Nasri Adfoura como presidente electo fortalece la institucionalidad democrática y prestigia a Honduras ante la comunidad internacional. Mire, un comunicado de este tipo lo que hace es prestigiar democráticamente a Honduras ante la comunidad internacional. Lo que hace es posicionarlo como un país donde realmente hubo un proceso democrático de transición de poder, donde se respetan la voluntad del pueblo, y eso deja a Honduras muy posicionado a nivel internacional porque abre puertas en organismos internacionales, en la banca multilateral. Bajo la lupa del Parlamento Europeo, las elecciones generales del 30 de noviembre se desarrollaron en un contexto de alta polarización. Sin embargo, el organismo subraya que los resultados reflejan la voluntad del pueblo hondureño y fueron validados por observadores de la OEA y la Unión Europea. Según el analista Olvan Valladares, este tipo de resoluciones se convierten en un aval para legitimar al gobierno electo y abren una puerta para que el país en materia económica busque nuevos horizontes y oportunidades de apertura de mercados. Pero al haber prescindido del mercado taiwanés, Europa es un sustituto ideal. Totalmente, y no solo camarón, están los melones, está el café, que es tan importante, porque llega un momento en que los mercados tradicionales que hemos tenido de café, a raíz de la superproducción en el mundo, se nos cortan también o se nos limitan los hondureños. Entonces tenemos forzosamente que abrir mercados nuevos.
Este parlamentario resume la posición de sus colegas europeos como positiva y la interpreta como un respaldo para el país y para el nuevo presidente, quien asumirá el próximo 27 de enero. Que tanto la OEA, la ONU, Estados Unidos, América Latina y ahora Parlamento Europeo reconozca que papi a la orden, el presidente de Honduras, y que todo fue normal, con algunas pequeñas irregularidades, creo que es muy bueno para Honduras este espaldarazo de la Comunidad Europea. El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la Unión Europea y representa directamente a los ciudadanos de sus 27 países miembros, entre ellos Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos y Polonia, entre otros. Sus resoluciones expresan la posición política del bloque europeo en temas claves como democracia, derechos humanos y procesos electorales en terceros países. Y esta ha sido una de las noticias más impactantes del día. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reveló este jueves que la noche del 11 de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra ella y la consejera Cosette López al intentar capturarlas ilegalmente. Hall recordó que esa noche, al salir de su vivienda sin tener un sitio donde refugiarse, vivió momentos de extrema tensión e incertidumbre. Sin embargo, el embajador de Francia en Honduras le tendió la mano. Cédric Prieto le envió un mensaje oportuno donde le ofreció amparo y protección. En ese sentido, le agradeció por brindarle resguardo seguro en la residencia y por su apoyo diario. No solamente protegió su libertad personal, pues tener un sitio seguro permitió que continuara su desempeño como presidenta del Consejo Nacional Electoral en momentos donde el país y el mundo esperaban la declaratoria de las elecciones generales. Tu ejemplo de valentía y de defensa de los principios democráticos quedarán grabados en mi memoria como una lección ética que honra la diplomacia y ennoblece a las personas y a las naciones que hacen de los derechos humanos un compromiso real y no mera retórica, destacó Hall, al señalar que permaneció en esa residencia hasta el 14 de enero de 2026, cuando la Sala Constitucional admitió un amparo con las medidas cautelares de protección en virtud del fuero político constitucional. Ustedes recuerdan aquella noche donde TN5 Estelar denunció que había una jugada del Ministerio Público para aprender, escúchese bien, para aprender en flagrancia a las dos consejeras electorales. ¿Lo recuerdan ustedes? Lo desmintió el Ministerio Público esa noche, pero lo sostuvimos en TN5 Estelar. A eso se refiere Ana Paola Hall. El embajador de Francia, Cédric Prieto, le ofreció su residencia como territorio francés en Honduras para evitar esa aprehensión en flagrancia. Hoy tenemos en el noticiero estelar en TN5 al embajador de Francia, Cédric Prieto. Embajador, gracias primero por aceptarnos la invitación y por esa cultura democrática de la que no dudamos de Francia y por ese compromiso democrático de Francia, porque sabemos que eso implica riesgos en el aspecto bilateral diplomático. Pero usted le tendió la mano a las consejeras y una de ellas, la presidenta Ana Paola Hall, se refugió en territorio francés en Honduras. Por favor, embajador, nárreme esos momentos. Buenas noches, Renato, y buenas noches a todas y todos. De hecho, eso ocurrió esta noche del 11 de diciembre pasado, cuando hubo este requerimiento fiscal, esta orden en contra de las consejeras. Yo no estaba en Tegucigalpa en aquel momento, estaba en San Pedro Sula,
y fui enterado de que la señora consejera presidenta del CNE se encontraba en su coche en la ciudad buscando un refugio, un lugar seguro, y no dudé un segundo para proponerle de ir a mi residencia. Así que llamé al guardia para que pudiera abrirle la puerta y entró y se instaló en la residencia de Francia esta noche. Y yo regresé de San Pedro Sula un par de días después. Usted es embajador de Francia en Honduras. Usted midió las repercusiones políticas, las consecuencias de una decisión espontánea. Y obviamente estoy seguro que usted se inspiró en la Francia respetuosa de la democracia. Pero siempre quedan secuelas de una decisión tan espontánea. ¿Pensó en eso en ese instante, embajador? Sí, bueno, efectivamente yo pensé que como francés, como representante de un país que siempre valoró los derechos humanos, la democracia, la separación de poderes, era un poco de mi deber, de mi responsabilidad de no solo estar en las palabras, en las declaraciones, sino también en las actas, cuando la historia, cuando la actualidad venía a mí proponiéndome este tipo de situaciones en que había que pasar de las palabras a las actas. Y así, bueno, lo pensé después a las consecuencias, las secuelas potenciales. En el momento no lo pensé, tampoco pensé en avisar a mi capitán, que estaba durmiendo en aquel momento, pero para mí fue efectivamente espontáneo. Y después, por supuesto, yo medí un poco las consecuencias posibles, pero en este momento en que entró la consejera en mi residencia, ya estaba desmitiendo el requerimiento fiscal, el orden de captura, así que durante todo el tiempo en que estuvo en mi residencia, hasta el 14 de enero pasado, tengo que precisar que nunca hubo requerimiento fiscal en su contra. Así que, en principio, estaba libre de ir a donde quería. Pero sí había. Yo he contrastado esto, porque yo profesionalmente me comprometí también. Sí he contrastado que había la decisión de aprender en flagrancia a las dos, a Cosette y a Ana Paola Hall. Y luego, al siguiente día, me lo confirmaron políticos de varias instituciones políticas. Ahora, usted se jugó el pellejo, una frase típicamente hondureña. Se jugó el pellejo porque representa a Francia, a la libre, a la heroica Francia, un país histórico. Se jugó el pellejo y ese es el puntito que me ha conmovido para llamarlo y pedirle a través de Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea, esta entrevista porque no teníamos ningún contacto personal. Yo estoy seguro que usted midió las consecuencias personales como embajador de la Gran Francia en Honduras con una decisión espontánea que no tuvo tiempo de consultar a su Secretaría del Exterior. Claro que sí, que es una decisión que llevaba riesgos personales, riesgos de imagen, riesgos de reputación para esta embajada, que siempre tuvo relaciones buenas con los diferentes gobiernos hondureños, así que no tenemos pasivos, no tenemos historia conflictiva con ningún gobierno de Honduras. Y por eso estamos aquí, somos un país amigo, fiel a sus principios, y es en nombre de esos principios que compartimos con Honduras el respeto de la democracia, de las instituciones, de la institucionalidad, el respeto de los demás, la no injerencia, pero también precisar eso de manera contundente, porque en este caso no hubo injerencia, sino un gesto, yo diría, humanitario y basado en principios de derechos humanos para proteger a una representante de esta hermosa democracia que es Honduras.
Y yo estoy seguro que ya su gobierno se dan cuenta de la decisión espontánea que usted tomó. ¿Le han llamado la atención o su gobierno lo ha felicitado porque fue una decisión muy personal, espontánea del embajador de Francia, la libre, la heroica Francia en Honduras? ¿Qué consecuencias ha tenido usted en la política exterior y en sus jefes superiores que dirigen la política exterior de Francia? ¿Alguna o ninguna? Bueno, yo recibí el apoyo de mi ministerio, de mi jerarquía ahí en París. Expliqué un poco el contexto, expliqué la dificultad de la situación, expliqué también los avisos y los consejos y el análisis de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que también estaba todavía ahí, en Honduras, en esos días. Estaba lista para irse de Honduras, pero todavía estaba la jefa adjunta de la misión de observación electoral. Y bueno, expliqué después de todas las declaraciones que hizo esta misión de observación, liderada por el eurodiputado Francisco Asís, bueno, toda una historia durante todo el proceso electoral en que hubo varias declaraciones de la Unión Europea como de la misión de observación electoral. Y en base a eso, en base también a las declaraciones de la OEA, también, que estuvo muy presente en eso, yo expliqué en mi capital que en este momento era importante de dar, bueno, de hacer un gesto de apoyo, de defensa de la democracia en Honduras. Y por eso, bueno, yo tomé esa iniciativa de manera espontánea, sin consultar primero, pero después sí, y para que efectivamente la consejera Ana Paola Hall pudiera cumplir con sus tareas, sus oficios en el CNE hasta el final, hasta que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pensé yo que ahí en la embajada estaba también, o en su residencia estaba Cosette López. ¿Se comunicó Cosette con usted o usted se comunicó con Cosette? Porque le escuché una declaración, y si no es declaración, vi un mensaje en ex de Cosette López cuando le dijeron que ella se había refugiado en la residencia a un embajador, que dijo: no es cierto, dice. Yo estuve inclusive comiendo pizzas enfrente de la embajada de Francia, dice, un día de estos. Claro, no, la consejera Cosette López no estuvo en mi residencia, estuvo visitando, por supuesto, a su colega, consejera presidenta, así que la estuvo presente aquí para unos asuntos, para unas reuniones, pero no fue alojada aquí en mi residencia durante todo este mes. ¿Cuántos días estuvo Ana Paola Hall en su residencia, embajador francés, don Cédric Prieto? Estuvo 1 mes y 3 días, hasta del 11 de diciembre hasta el 14 de enero. ¿Y no salió de su residencia ningún día en este periodo? No. No salió. O sea que los videos que vimos nosotros de la declaratoria del nivel electivo presidencial el 24 de diciembre y de los otros niveles electivos el 30 de diciembre se grabaron ahí en su residencia. Sí, bueno, eso le correspondería a ella de confirmarlo, pero efectivamente toda la parte de preparación y todo se hizo aquí en la residencia. Embajador, desafortunadamente las entrevistas en un noticiero deben terminar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con la cultura democrática de Francia y el riesgo personal que usted asumió? Porque sin consultar le dijo a la consejera Ana Paola Hall: mi residencia, ahí es inexpugnable, es territorio francés, ahí no se puede meter nadie. ¿Cómo se siente como diplomático de carrera de Francia? Bueno, me siento honorado, me siento feliz de haber podido aportar mi granito de arena, haber podido ayudar en esta finalización del proceso electoral.
con base a un legado que tenemos como franceses de larga historia de defensa de los derechos humanos. Esta parte de nuestro ADN, creo, y hemos trabajado en eso, en nuestra cooperación. Vamos a seguir trabajando en estos temas también de defensa de derechos humanos, libertad de expresión, y eso es importante para nosotros como europeos también. Y me siento, honrado, feliz de haber podido concretizar unos principios, haciéndolo realidad en aquel momento que yo sentía muy tenso, muy complicado a nivel del debate público hondureño, pero que tenía que ir hasta su finalización y hasta las declaratorias del 24 y el 30 de diciembre. Y además así que me siento feliz, me siento bien y aprovecho para darles las gracias, también felicitar al pueblo hondureño que se desplazó en masa el 30 de noviembre de manera muy pacífica y con un comportamiento muy ciudadano. Eso fue realmente la excelente noticia de este proceso electoral. Y además, la Unión Europea tiene un embajador en Honduras con cultura democrática aprobada, Gonzalo Fournier, que lo ven en pantalla. Tienen un embajador de la Unión Europea con cultura democrática, con convicciones democráticas, Gonzalo Fournier. ¿Sabe, embajador, que yo siempre he dicho, porque los hondureños pasamos en esa controversia por los últimos procesos electorales, que el peso de la Unión Europea se ha dejado sentir en Honduras? Inclusive, agradezco a la Unión Europea, de la que ustedes forman parte, porque portas tu documento nacional de identificación en este momento, Cristina. Sí. ¿Lo portas? Sí. Ok. Estos son momentos históricos. Ahorita. No quiero las tarjetas de crédito, ni me las muestres, por favor, que yo sé que son millonarias. No, deudas. Hasta Cristina. Este documento que yo les muestro, el de Cristina y el mío, son parte de la ayuda financiera de la Unión Europea. Se ha interesado tanto en la democracia de Honduras, la Unión Europea, que ha venido a arriesgarse en un país complicado política y electoralmente. Y nos recomendó desde hace tiempo reformas electorales para no pasar los traumas que hemos vivido en los últimos procesos electorales. Y vinieron y dijeron, si ustedes no atienden las sugerencias nuestras sobre las reformas electorales que necesitan, Europa va a revisar si vamos como observadores a los procesos electorales de ustedes. Europa, mi respeto para Europa, nos ha ayudado en lo económico, nos está ayudando con el café pese a las condiciones que han puesto, que tienen toda la razón, hay que defender el medio ambiente. Este documento nacional de identificación que portamos los hondureños en este momento, le llamamos tarjeta de identidad, ahora es DNI, es la cooperación financiera de Europa con los hondureños. No puedo más, embajador de Francia en Honduras. No puedo más que agradecerle a nombre de los hondureños el aporte de Europa, de la Unión Europea, porque Europa, hay algunos países que no están en la Unión Europea. Y al embajador de la Unión Europea en Honduras, el compromiso, lejanos, pero con historia muy común a través de España, que han hecho en Honduras. Gracias, embajador Cedric. Gracias. Defendió a una mujer que esa noche, lo tengo comprobado, la querían aprender en flagrancia. Y a la otra consejera, Cosette López, también. Embajador, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, después de esta entrevista hemos recibido algunas llamadas de los voceros del Ministerio Público diciendo que nunca hubo esa decisión de la captura en flagrancia la noche que el embajador de Francia ha dicho se refugió en su residencia la consejera presidenta Ana Paola Hall. Ellos lo niegan, no quieren salir al aire. Yo no voy en este momento a dudar del profesionalismo de Yuri Mora y de toda la gente de comunicación del Ministerio Público, pero lo he contrastado, porque yo mismo esa noche me fui para mi casa, no con dudas, sino con las contradicciones de un periodista. Pero en la madrugada de esa noche, en la madrugada de ese día, recibí llamadas de voceros de muchas instituciones políticas diciéndome que sí hubo la intención y el pensamiento de capturar en flagrancia a las dos consejeras electorales. De hecho, Ana Paola Hall denunció que un grupo de policías, creyendo que ella iba en ese vehículo, le hicieron alto a un carro del Consejo Electoral y lo registraron pensando que ella iba ahí. Eso lo ha denunciado Cosette López. La información que yo tengo es que sí hubo intención de aprender en flagrancia a las dos consejeras. El Ministerio Público lo niega. Hay cosas que quedan para la historia, para registrarlas y contrastarlas. Yo lo creí y por eso lo informé. Y hoy el embajador prácticamente ha confirmado que ante la inminente captura o aprehensión en flagrancia, él decidió y llamó al guardia que le permitieran a Ana Paola Hall ingresar a su vivienda, a su residencia. Lo escucharon hace algunos minutos. Estas son las cosas que la historia de Honduras debe registrar. Tengo la obligación profesional de decir lo que me dice el Ministerio Público sin que nadie quiera aparecer para refrendarlo, que ellos no pensaron ni nunca decidieron esa aprehensión. Lo que yo tengo como información es que sí lo decidieron. Bueno, esos son los riesgos del periodista. Que ella se refugió en la Embajada de Francia, Ana Paola Hall, fue por algún motivo, por algún motivo. Eso quedará para que la historia lo contraste, lo defina y en algún momento saquen la verdad de la temática. Seguimos con nuestra agenda informativa. Este viernes, el presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, conocerá un informe detallado sobre el presupuesto o el presunto equipo de espionaje instalado en varias oficinas de ese poder del Estado y que habría sido desmantelado en las últimas horas por la seguridad contratada para el proceso de transición en el legislativo. La información fue confirmada este jueves por el diputado Carlos Ledesma, quien además señaló que al menos 16 equipos fueron encontrados en distintos espacios del Congreso Nacional. Sin embargo, el administrador del Congreso en el periodo anterior, David Reyes, desmintió esa versión y aseguró a TN5 que dicha información es totalmente falsa. Reyes aclaró que él personalmente entregó equipo que corresponde únicamente a audio y video, el cual dijo fue para la realización de la sesión preparatoria. Indicó que ya conversó sobre el tema con Zambrano y que el asunto está aclarado. No obstante, para despejar cualquier duda, este viernes se reunirán los gerentes del Poder Legislativo con el fin de entregar información fidedigna a las nuevas autoridades. En los pasillos del Congreso Nacional trasciende que las nuevas autoridades de ese poder del Estado retirarán la fotografía del salón de retratos del diputado Luis Redondo porque ocupó la presidencia de manera ilegal. Una determinación que, según el virtual secretario de la nueva Junta Directiva, Carlos Ledesma, no está entre sus prioridades. Lo que tenemos que procurar es no que de una fotografía si se pone o se quita, lo que tenemos que procurar es que no vuelva a suceder lo que pasó hace 4 años.
que se respete la Constitución de la República, que el presidente o la junta directiva que se nombre sea electa como manda la Constitución con 65 votos, que es lo que dice. Fuera de la bancada del Partido Libertad y Refundación, muchos diputados son del criterio que la fotografía de Luis Redondo debe retirarse del mural de los presidentes de ese poder del Estado o colocarlo en otro sitio donde su imagen no recuerde los 4 años más opacos de la vida legislativa del país. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que este viernes será ratificado en propiedad, anuncia la eliminación de la figura de la comisión permanente por no tener razón de ser en estos tiempos modernos, así como la instalación de la comisión que trabajará en las reformas político-electorales como parte de la nueva dinámica de trabajo que caracterizará a ese poder del Estado. Se elige la Junta Directiva en propiedad del próximo Congreso Nacional, se cierra la sesión y se convoca 1 o 2 horas después para empezar a trabajar sin demoras en las grandes reformas que urge el país. Tenemos el 25 de enero la instalación de la legislatura, esa va a ser tipo 10, 11 de la mañana, y en horas de la tarde es casi probable que vamos a convocar a sesión normal, sesión ordinaria, aperturando la legislatura, y se estaría nombrando comisión, el primer paso, para llevar a cabo reformas electorales, revisar lo que va a ser las reformas a la ley orgánica del Congreso, reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, y hay varias iniciativas que se van a presentar, una en temas de salud, temas de infraestructura, temas de las municipalidades, así que hay una agenda legislativa que arranca por el bien de Honduras desde el 25 de enero. También en las primeras sesiones de la legislatura que se estrenará este 25 de enero, 90 o más diputados le cantarán las golondrinas a la Comisión Permanente del Legislativo y al polémico Fondo Departamental. Adiós al Fondo Departamental. Definitivamente, pero no a promover y a gestionar proyectos para nuestra comunidad, es nuestro deber. Lo que no debemos manejar más los diputados es dineros. Ya con los votos para alcanzar holgadamente la mayoría calificada, el juicio político para cargos de elección de segundo grado puede llegar más temprano que tarde. La coincidencia de distintos sectores de la sociedad civil es que todo este paquete de reformas tiene que empezar sí o sí por darle vuelta a toda esa ley orgánica del Congreso Nacional. Empezar por las cosas que están más recientes y que nos generaron mucho malestar. Por ejemplo, la ley orgánica del Congreso Nacional. Hay que delimitar el rol del presidente. No podemos seguir teniendo un presidente que es el que impone la agenda. Una nueva versión legislativa para romper la concentración de poder del presidente, que maneja sin control el presupuesto, las compras y contrataciones, los nombramientos de comisiones, definición de la agenda y hasta la potestad de darle la palabra en la Cámara a quien él quiere. En resumen, 24 atribuciones que en el pasado terminaron en abuso. No podemos tener o seguir teniendo 24 atribuciones para una sola persona, sino que se maneja a nivel de junta directiva y algunas de ellas inclusive se pueden tomar en decisiones basadas en lo que diga el Pleno, ¿no? Un panorama legislativo con inmejorables condiciones para encaminar las grandes reformas de país, con al menos 93 votos de 4 fuerzas políticas, sin contar a la bancada de Libertad y Refundación que por primera vez está en franca desventaja en la Cámara Legislativa por su modesto número de diputados. Ulises Aguirre, Telenoticias. Para el diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente provisional del nuevo Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, en los inicios de la primera legislatura no debería mencionarse la palabra juicio político para ninguno de los que ocupa un cargo de elección de segundo grado, ni siquiera para el actual fiscal general Joel Zelaya, que se plantó la camisola de su partido Libertad y Refundación y le dio la espalda a la correcta aplicación de la justicia, aseveró. No esconde la cruz de su parroquia. Entonces, como él ha sido así, tan histriónico y tan decidido a su partido libre, por eso es que tiene problemas, por eso es que le quieren hacer un juicio político. Pero que Joel Zelaya sirva de ejemplo a los futuros fiscales generales para que no se pongan camisas políticas, sino la camisa de Honduras. Contrario a la versión del diputado Fajardo, muchos congresistas del ala liberal y nacional son del criterio que los juicios políticos deberían aplicarse y empezar por el fiscal general y terminar con magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Entre dudas y recelos, así ven los sanpedranos la instalación del nuevo Congreso. Piden dejar las mañas del pasado y trabajar en unidad por el pueblo que les permitió llegar al legislativo para que tomen decisiones a favor de la mayoría y del país, donde conviven con muchas necesidades. Aquí, mientras esperaba por un pedido, ya que trabaja como repartidor independiente, abordamos a don Jorge. Al preguntarle de lo que espera de los diputados y diputadas que integran el nuevo Congreso Nacional, nos manifestó su sentir. Pues la verdad que el Congreso tiene que ser unido allí, los partidos, ¿verdad? Que no busquen el bienestar para ellos mismos, ¿verdad? Y que trabajen de la mano, tanto Partido Nacional, Partido Liberal y el otro partido que está, ¿verdad? Que sean unidos para favorecer al pueblo, que uno espera de ellos, ¿verdad? Tiene confianza de ellos. No muy lejos encontramos a don Félix, vende topollillos para sobrevivir. Y es que desde que llegó a la edad en la que casi no hay probabilidades de ser empleado, dice que le tocó ingeniárselas para ganar dinero. Así llegó a los 69 años y por supuesto que espera beneficios para personas de su edad y otros grupos sociales. Haciendo lo correcto y dejando las triquiñuelas por un lado y ser transparentes más que todo. Leyes para beneficio de la niñez, para las madres solteras, para los de tercera edad y cuarta edad, que a veces necesitamos mucho de la ayuda del pueblo porque en nuestro tiempo de juventud y aún muchos todavía viejos andamos trabajando para de alguna manera sirviendo al país. Y es que hay muchos que cuestionan la poca labor del anterior Congreso, con la esperanza de que no se repitan algunas de las disputas que los caracterizó. Que en realidad esta vez hagan cambio, pues, que se mire en realidad el cambio que van a hacer. Es lo que espera uno. Por eso, a los integrantes del nuevo Congreso Nacional les dicen que hagan su parte para generar inversión y empleo, que al igual que ella, necesita Lidio, quien fue deportado hace 2 meses. Espero de que vean, que pongan una mano, que hagan conciencia por los hondureños que estamos llegando deportados, porque si salimos de este país a buscar una mejor vida y volvemos a este otro país, que es nuestro país, y pues espero que pongan la mano en el corazón y hagan algo por la gente. Al iniciar esta labor, les recuerdan que el pueblo los eligió para que en estos próximos 4 años depongan sus intereses y legislen en favor de la mayoría. El abogado Javier Marcelo Vaquero, uno de los nuevos rostros jóvenes en el Congreso Nacional, es hijo del ministro de Gobernación Tomás Vaquero. El joven llega al legislativo tras una campaña que su padre califica como intensa y bien trabajada, al tiempo que asegura estar orgulloso y dispuesto a orientarlo en un escenario donde Libre pasa ahora a la oposición. Y realizado con este logro que hemos tenido en familia realmente, ¿verdad? La diputada Donaida ha sido una extraordinaria guía también para mi hijo. Y él pues ahora vamos a ver cuáles son sus responsabilidades, trataremos de asesorar en lo que podamos, si nos hace caso, y tratar realmente que las cosas salgan para bien del pueblo hondureño y para bien también de nosotros, que somos personas que nosotros no le hacemos un daño a nadie, ¿verdad? En otro contexto, el ministro aseguró que Libre ya tiene listos los informes para la transición de gobierno y explicó que las comisiones no se han reunido porque, según dijo, el Partido Nacional no ha logrado ponerse de acuerdo. Lastimosamente el presidente llegó hasta ayer, el presidente electo, creo que todavía él no ha anunciado su gabinete. Yo ya hice algunos contactos con algunos de sus posibles funcionarios para poder decir estamos a la orden. Cuando ustedes quieran nos reunimos, nos concitamos y trabajamos y entregamos los informes que la presidenta ha ordenado, que pues, les demos la información correspondiente. Si no es así, pues también respetamos la decisión de ellos, pero nosotros como funcionarios dejaremos con responsabilidad nuestros informes para que pueda realmente darse la continuidad del caso con el gobierno. Sobre la elección de la Junta Directiva Provisional, Vaquero reconoció que fue una jornada larga, pero aseguró que se logró mediante un acuerdo entre las bancadas liberal y nacional en el inicio del nuevo Congreso. Nuestro personaje 5 estrellas es para don Ricardo Díaz, incansable promotor de la cultura garífuna y la música que le ha permitido impulsar reconocidas bandas musicales como los Roland de la Ceiba y la Chican Roland, entre otros. Esta es su historia. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría.
Con su sac MIDI en mano, don Ricardo Díaz es un maestro de generaciones de la música hondureña, creador y fundador de los Roland de la Ceiba, con más de 50 años de trayectoria en este ámbito. Mire, los Roland se formaron exactamente en el 85, porque ya en el 87 fue cuando fuimos por primera vez a San Pedro Sula. Estuvimos trabajando 2 años en el sector de acá de Atlántida, Colón. Ya en el 87, pues, el finado Carlos Peraza, con doña Zoila Pacheco, pues, nos llevó por primera vez a San Pedro, para ya no volver a salir de allá. Mucha gente quiere saber en realidad el origen de los Roland, y así fue que se formaron los Roland. Algunos piensan que es que yo me llamo Rolando, que el otro Rolando. No fue por eso. Aunque cuando el grupo se formó, había 3 Rolandos, que era Rolando Aguirre, Rolando el baterista, pero no fue por eso. Me voy donde el abogado y me dice el abogado, ¿para qué te metes a problema con esa gente? Cambiarle el nombre, cambiarle el nombre. Y le digo, hijo, no había pensado eso. ¿Y cómo le pongo? Pues yo no sé, me dice, la marca de algún instrumento. ¿Qué instrumento tenés? Pues fíjate, le digo yo que tengo una guitarra Roland, tengo 2 monitores Roland, tengo un piano Roland. Ya, ponerle los Roland. Y fue así que nació el nombre de los Roland. Don Ricardo no solo es un gran músico, sino también inspiración para muchos artistas que ahora destacan a nivel nacional e internacional. Muchos músicos, y para decirle verdad, pues me siento agradecido con algunos de ellos que fueron los que me ayudaron en grande, pues a montar la música y a que el grupo saliera adelante. Actualmente el legado de este ceibeño sobrepasa las barreras, y es que ha creado más de 3 grupos: los Roland, las chicas Roland y las chicas Samba. Legalmente, le hablo así legalmente porque los nombres están registrados, que son los Roland de la Ceiba, las chicas Roland y las chicas Samba. Las 3 agrupaciones mantienen su destacada participación a nivel nacional e internacional, pero los Roland de la Ceiba son emblemáticos por su música punta, dejando una huella significativa desde Honduras para el mundo. Don Ricardo Díaz es un maestro de la música de generaciones. En sus agrupaciones han pasado muchos artistas de talla nacional e internacional, y ha puesto en lo más alto el nombre no solo de la Ceiba, sino que de Honduras, a través de sus más de 50 años en esta profesión. En la Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. El Tribunal de Justicia Electoral desarrolló este jueves 4 nuevos recuentos jurisdiccionales en 2 jornadas diferentes. Por la mañana se ratificó la reelección del alcalde nacionalista del municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán Wilfredo Ponce. Mientras tanto, en Camasca, Intibucá, se confirmó el triunfo del alcalde Ignacio Bautista del Partido Libertad y Refundación, quien logró ampliar su ventaja de 3 a 34 votos, logrando así un 3er periodo consecutivo al frente de esa corporación municipal. Por la tarde también se ratificó la reelección por 5º mandato seguido de Nelson René Chávez del Partido Nacional en Guaymaca, y en Izquipula del Norte, Olancho. El alcalde por el Partido Nacional, Marvin Morales, logró mantener la ventaja de 190 votos, ratificando así su triunfo luego del escrutinio de 5 juntas receptoras de votos. El alcalde capitalino Jorge Aldana confirmó que no entregará el poder mientras no se cuenten todos los votos, al insistir en que el proceso electoral en el Distrito Central estuvo marcado por irregularidades. Que no vamos a entregar el gobierno si no cuentan los votos. Sé que esto traerá consecuencias. Intentarán destruirme políticamente. Me van a inventar de todo. Sé que son capaces de meterme preso, incluso como lo han hecho con muchísimos demócratas de este país. Sé que son capaces hasta de quitarme la vida. Sé que tenemos la razón porque ganamos la elección. Estas declaraciones se dieron durante un cabildo abierto, donde además presentó su informe de rendición de cuentas 2025, destacando una histórica inversión en infraestructura, proyectos sociales y un incremento del 41% en la recaudación municipal, así como obras de mitigación, programas sociales y mejoras en servicios municipales. Cada obra tiene un rostro.
El vecino que hoy camina con seguridad en la nueva capital, en la aldea de Suyapa, en la Flor del Campo, en el centro histórico, en la avenida Cervantes, en el Parque Herrera, en el Hoyo de Merriam. El comerciante que ahora vende mejor en los mercados de Villanueva, de Jacaliapa, de San Pablo. Aldana asegura que se mantiene a la espera que en los días que restan la Corte Suprema de Justicia conozca el recurso de amparo que interpuso en la antesala del cambio de alcaldes previsto para el 25 de enero. Y precisamente el 25 de enero asumen funciones los alcaldes electos y reelectos en el país tras los comicios generales del 30 de noviembre de 2025. Pero dos alcaldías claves han entrado en un limbo jurídico. Se trata de la alcaldía de Tegucigalpa y la municipalidad de Talanga, donde resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral tienen a sus aspirantes en una batalla legal que solo podrá ser dirimida en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante un amparo electoral, explican los conocedores en materia electoral que esperan que la sala falle en tiempo y forma, porque justicia tardía no es justicia. A menos de 48 horas para la toma de posesión de las corporaciones municipales, el proceso electoral sigue abierto en varias alcaldías del país. El TJE continúa con los últimos recuentos de votos. El escenario más delicado se vive en Talanga, donde el alcalde Rudy Vanega, ya acreditado para la reelección, fue superado en un recuento ordenado por el TJE. Los nuevos resultados favorecen al candidato nacionalista Roosevelt Avilés con una ventaja de al menos 34 votos. Sin embargo, 2 urnas aún no han sido contabilizadas, lo que mantiene abierto el resultado. Todas aquellas actas que traen inconsistencias se apartan, y si se pide verificación, entonces se hace la verificación por parte del Consejo Nacional Electoral. Un segundo escenario se vive en Tegucigalpa, Distrito Central. El actual alcalde Jorge Aldana anunció que no entregará el gobierno municipal hasta que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de amparo electoral. El CNE ya declaró ganador al candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, y el TJE desestimó 2 apelaciones de Aldana supuestamente por estar mal fundamentadas. El expediente sigue en la Sala Constitucional, que aún no se pronuncia. No se puede otorgar la credencial si existe alguna impugnación pendiente. Eso no queda de elección. ¿Por qué? Porque evidentemente el Tribunal Supremo Electoral es la última instancia de los órganos electorales en Honduras. El TJE ya trasladó el caso de la alcaldía de Talanga al CNE, que deberá revisar mañana 2 urnas pendientes. Si la diferencia se mantiene, el tribunal convocará a pleno para emitir la resolución final como última instancia electoral. Si se confirma el triunfo de Vanega, su credencial sigue vigente. Si se ratifica a Avilés, aún hay tiempo legal para emitir una nueva credencial antes del relevo municipal. La persona que se sintió agraviada porque había perdido en primer término, recurrió ante el Tribunal de Justicia Electoral y este resolvió que hay un nuevo ganador. El Tribunal de Justicia Electoral ordena al CNE, al Consejo Nacional Electoral, para que emita una nueva credencial y se la dé al que en realidad ganó en el recuento de votos. El tiempo para la transición municipal apremia. El desenlace de estos casos pondrá a prueba la fortaleza del sistema electoral porque, según analistas, la decisión final no debe ser política sino legal. Tampoco caben más dilaciones. Jorge Cálix es un líder político que ha sorprendido a propios y extraños. Muchos lo consideraban un cadáver político hasta que logró colocarse como diputado por Olancho, ser electo jefe de bancada y candidato liberal para disputar la presidencia del Congreso. Todo ello como parte de su sagacidad, pragmatismo y liderazgo que indica que ha llegado un nuevo actor al liberalismo, más pragmático y calculador, opinan los analistas. Tras el cierre de varias puertas y cuando parecía quedar fuera del juego, el resurgimiento de Jorge Cálix en el centro del ajedrez político nacional es para este entrevistado el resultado de su liderazgo, amplia experiencia política y de sus habilidades como estratega. Es muy ágil, que sabe manejar las cosas internas, o sea, sin entrar mucho en conflicto, negociando,
sabiendo cuáles son las puertas que se pueden abrir, las que no, y está caminando con bastante fuerza, haciendo un liderazgo bastante, hasta el momento, bastante fuerte dentro del partido. Aunque este analista reconoce la sagacidad y capacidad de negociación de Jorge Calix, cuestiona sus valores éticos y morales. Recuerda que dejó el Partido Liberal para unirse a Libertad y Refundación siguiendo al expresidente Manuel Zelaya, de quien llegó a ser uno de sus hombres de confianza. Relación que se rompió en 2022 tras su expulsión de Libre por la disputa de la presidencia del Congreso, lo cual lo llevó a regresar al liberalismo, desde donde buscó una precandidatura presidencial y una diputación que no ganó en las urnas. Aún así, logró llegar de forma cuestionable al legislativo, donde ahora dirige la bancada liberal y disputó la presidencia de ese poder del Estado. Uno no se acuesta socialista y se levanta liberal. Si bien es cierto, puede haber un proceso de transición que va a llevar determinado tiempo, no hay que olvidar eso, ¿no? En este sentido, y ese es un punto también que uno puede analizar en función de los comportamientos, es que si usted rompe las reglas al inicio, las probabilidades de que las pueda romper nuevamente más adelante son bastante altas. Los altibajos en la carrera de Calix llevaron a algunos a considerarlo un cadáver político. Sin embargo, el diputado ha demostrado que no improvisa. La mayoría de los legisladores que hoy lo respaldan y que votaron por él para que compitiera por la presidencia del Congreso surgieron de las primarias bajo su liderazgo y mantienen su confianza pese a la negativa de Salvador Narrala de darle protagonismo durante la campaña electoral. En el movimiento de Salvador también había un triunfalismo desmedido que no necesitaban a nadie, porque la actitud frente a Jorge no es solo frente a Jorge, sino que frente a la gran cantidad de liberales. Salvador lo rodeó un grupito de personas que no conocen el partido, que no conocen de elecciones, que nunca habían participado en una elección, y entonces eran los que mandaban. Según los analistas, el diputado que llegó a última hora se ha convertido en un factor clave del liberalismo. Para algunos su caso es puro pragmatismo, para otros refleja el surgimiento de una clase política más calculadora. Lo cierto es que Jorge Calix supo transformar el desgaste político en oportunidades, aunque sus métodos siguen siendo reprochables. La designación de la embajadora Laura Dogu como la nueva jefa de la misión diplomática de Washington en Venezuela no es un movimiento cualquiera, dicen los analistas, al afirmar que responde a una estrategia en donde Dogu ha dado muestra firme de confrontar los gobiernos autoritarios como fue en Nicaragua y Honduras. No es un movimiento aislado, sino la continuación de una estrategia que ya dejó resultados concretos en regímenes autoritarios como Nicaragua y Honduras, advierte este analista, para quien la diplomacia coercitiva que ejerce la embajadora Laura Dogu apunta a crear las condiciones para facilitar una transición del poder en Venezuela. Estas enseñanzas de diplomacia sofisticada pues nos ha traído resultados y allá los vamos a apreciar. En Venezuela va a caminar y va a cambiar de régimen totalmente, lógicamente se va a poner al servicio de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump no dudó en concederle a Dogu la jefatura de la misión diplomática en Caracas, luego de haber culminado su gestión de 3 años en Honduras, donde fue protagonista permanente en vista de sus cuestionamientos directos al gobierno de Xiomara Castro. Su traslado a Venezuela responde al perfil de una funcionaria habituada a intervenir en escenarios de alta tensión institucional, señala este analista, quien recuerda que pese a la captura de Nicolás Maduro, sus estructuras siguen intactas. Para los Estados Unidos la preocupación no es tanto el atributo democrático o no del que llega a representar al gobierno, sino la capacidad de administrar el poder que hoy Estados Unidos quiere controlar en Venezuela. De hecho, en su paso por el país, Laura Dogu llegó incluso a cuestionar públicamente una reunión sostenida por la entonces cúpula militar hondureña con Vladimir Padrino, al lamentar que Honduras se relacionara con figuras vinculadas al narcotráfico. Ese episodio retrató su estilo directo y sin concesiones. No cabe duda que sus gestiones han estado marcadas por una férrea defensa de la democracia y un papel preponderante en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, destaca la directora del FOPRIDE. Por algo se le asignó en ese cargo, ¿verdad? Es decir, que Estados Unidos tiene líneas muy claras y definidas de cuáles son las tareas que va a hacer la señora Dogu como encargada de la Embajada de Estados Unidos en ese país.
ya sea para aperturarlo, sea para hacer procesos de cierre de lo que estaban desarrollando. Su llegada a Caracas es leída como una señal inequívoca de presión directa. Según los entrevistados, Dogu encarna una diplomacia que no se limita a observar, sino que interviene activamente para empujar y acelerar los cambios. Más adelante, paralizadas las operaciones de almacenes y depósitos aduaneros a nivel nacional. Pero antes de desarrollar esta noticia, muchos hondureños sienten altos niveles de estrés financieros en el actual entorno económico y con justa razón. De ahí que en Educación Financiera te ayudamos a identificar los síntomas más comunes de la ansiedad financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Qué es la ansiedad financiera? La ansiedad financiera es una preocupación y un miedo persistente, a menudo intensos por las situaciones financieras personales. Esta ansiedad puede mantenerlo despierto por las noches preguntándose cómo pagará sus cuentas si perdiera el trabajo. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la ansiedad financiera? Dolores y molestias, no tener lo suficiente para cubrir las facturas o los gastos de la vida diaria. Eso puede provocar dolencias como dolores de cabeza, tensiones o malestar estomacal. Exceso de trabajo. Es posible que se sienta obligado a aceptar un segundo trabajo solo para poder cubrir todos sus gastos mensuales, lo que le puede generar un equilibrio poco saludable entre el trabajo y la vida personal. Evasión financiera. Para evitar el estrés asociado con gastos elevados o un saldo bajo en la cuenta bancaria, puede retrasar tareas como iniciar sesión en su cuenta bancaria o pagar sus facturas. Las operaciones de los almacenes y depósitos aduaneros del país se encuentran paralizadas debido a una huelga de los oficiales y delegados asignados a estas instalaciones por la cancelación de contratos del personal de aduanas, puertos y aeropuertos dispuestas por el gobierno. Las empresas del rubro notificaron a sus clientes sobre los retrasos, advirtiendo que la situación ha provocado la paralización de operaciones claves en la cadena logística nacional, afectando directamente el despacho de importaciones y exportaciones, así como el traslado de mercancías hacia los centros de distribución. Alertan que los retrasos dejarán un incremento en los costos logísticos y podría provocar desabastecimiento de productos y alzas al precio que paga el consumidor final. En un oficio dirigido al director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Calix, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada alertó por el cierre de operaciones de almacenes y depósitos temporales aduaneros a nivel nacional. El sector empresarial advirtió que la paralización de estos almacenes claves en la cadena de logística ya está provocando retrasos en importaciones y exportaciones, aumento en los costos logísticos y riesgos de afectación en el abastecimiento y la competitividad del país. Ante este escenario, el COE pidió soluciones inmediatas con la participación de todos los actores involucrados para garantizar la continuidad de las operaciones dentro del marco legal y evitar mayores impactos económicos. Asimismo, reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo para encontrar alternativas que fortalezcan el sistema aduanero del país. El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, CODECE, valoró positivamente la elección de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional al señalar que fue resultado del diálogo político y de una negociación responsable entre las fuerzas políticas en apego al orden constitucional. Destacó que la instalación del Congreso y la elección de su directiva provisional se desarrollaron en un ambiente de orden, racionalidad y respeto a la Constitución, marcando diferencias con procesos anteriores que debilitaron la institucionalidad democrática. El CODECE también reconoció el papel del secretario de Gobernación saliente, Tomás Vaquero Morris, por conducir el proceso con responsabilidad institucional y la actuación de las bancadas, en particular del Partido Liberal, por contribuir al equilibrio democrático. Finalmente, el sector social exhortó a mantener el diálogo y la legalidad, llamó a garantizar el orden público y pidió avanzar hacia una agenda legislativa que fortalezca el Estado de Derecho, la estabilidad institucional y la paz social.
El Instituto Nacional de Estadística, INE, presentó el nuevo censo agropecuario luego de 30 años sin tener información de cómo estaba el campo. Y si bien el área cultivada creció en más del 38% y se reportan más de 100,000 productores, las carencias siguen siendo las mismas. 88% de los productores carecen de asistencia técnica, no hay acceso a maquinaria y más del 90% no tiene acceso al crédito. Una nueva radiografía del agro confirma que el campo hondureño creció en los últimos 30 años. El área cultivada incrementó en más del 38% y sumó más de 100,000 nuevos productores, según el censo agropecuario presentado este día por el Instituto Nacional de Estadísticas, luego de más de 3 décadas sin cifras actualizadas. El campo es un sector estratégico que no debe volverse a lo que se hizo en los 90 con la ley de modernización agrícola, que fue que estuvo en el olvido. Debe mantenerse el campo y trabajar de una manera mucho más estratégica, porque el gran desafío es productividad. La productividad tiene que elevarse. Pero el censo también deja al descubierto que las viejas carencias siguen sin resolverse. Más del 50% de las explotaciones agrícolas no tienen maquinaria, el 88% carece de asistencia técnica y más del 95% no accede a créditos, limitantes que siguen frenando la productividad del país. Ese es un punto válido para que haya una asistencia técnica desde la responsabilidad que mantiene el Estado. En el tema crediticio, completamente de acuerdo, sigue siendo crédito y comercialización dos aspectos sumamente importantes que podemos mejorar e incrementar. En materia laboral, el sector agropecuario emplea a más de 879,000 hondureños, el 23% de la fuerza laboral. Sin embargo, el 97% de esos empleos son temporales, confirmando que el campo sigue siendo clave para la economía y la alimentación, pero con altos niveles de precariedad. Recomiendan que esta información sirva de base para políticas públicas que rescaten el campo. Es un gran paso, porque es una forma de no estar tomando decisiones a ciegas, sino que ya estamos bajo bases ciertas, tanto ante los organismos financieros como a los organismos donantes. El nuevo censo revela sorpresivamente que El Paraíso es el departamento con mayor cantidad de productores y áreas cultivadas. Le siguen Lempira, Francisco Morazán y Olancho, principalmente en granos básicos y producción pecuaria de ganado bovino y porcino. Este censo es un insumo valioso que las próximas autoridades deberán tomar en cuenta para diseñar políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector agropecuario del país. Sara Carranza, Telenoticias. Cuando las mujeres lideran, la tierra florece. Fue el lema con el cual un grupo de mujeres rurales dieron a conocer resultados de una iniciativa para potenciarlas tierra adentro, donde representan el 43% de la fuerza agrícola del país. En la nota positiva de este jueves, a escasos días de celebrarse el Día Nacional de la Mujer. El fortalecimiento de la equidad y el desarrollo sostenible de las mujeres rurales impulsó este jueves el Congreso cuando ellas lideran La Tierra Florece, una iniciativa que dio inicio a un proyecto que busca impulsar soluciones sostenibles que fortalezcan la participación activa de las hondureñas emprendedoras de tierra adentro. Estamos impulsando varias cadenas como ser café, cacao, ganadería y apicultura. Pero además está abierta la opción para que puedan participar en otro tipo de actividades que generen ingresos económicos. Estamos iniciando, ¿verdad?, con un monto de $3 millones de dólares. La iniciativa responde a la petición de las mujeres rurales que solicitan políticas reales para su empoderamiento económico y participativo, tomando en cuenta que representan el 43% de la fuerza agrícola del país. Las beneficiadas aseguran que el programa mejorará sus emprendimientos. Estas capacitaciones, estos espacios nos vienen a fortalecer, a potenciar, a creer más en nosotros mismas y en nuestro potencial para ser agentes de cambio dentro de las familias y de nuestras comunidades. De los compromisos que quisiéramos como personas emprendedoras en cada uno de los locales, es de que tengamos ese respaldo político, ese respaldo presidencial. La actividad convocada por Heifer International Honduras concluyó con un ciclo de conferencias y paneles temáticos enfocados en la innovación, el empoderamiento económico, la toma de decisiones y el acceso a mercados.
Con la ausencia de la doctora Carla Paredes, la Junta Interventora del Seguro Social presentó un informe de gestión al acercarse el término de sus funciones. Destaca que redujeron la mora en medicamentos, la mora quirúrgica y hasta hablan de excedentes en un seguro social que sigue colapsado y donde este jueves se denunció que se suspendieron tratamientos como las radioterapias, entre otros. Y crean que la necesidad del Seguro Social cada día es... La Comisión Interventora del Seguro Social presentó su informe de gestión a pocos días de concluir funciones. La rendición de cuentas se realizó sin la presencia de la presidenta de la interventora, la doctora Carla Paredes, una ausencia que marcó el cierre del proceso. Según el informe, la interventora aseguró avances en el abastecimiento de medicamentos, que pasó de niveles críticos a un 90%. También reportó una inversión superior a 800 millones de lempiras en equipo médico y de diagnóstico. Esto es prueba de cómo se mejoraron todos los sistemas. Como les digo, hay elementos que se necesitan avanzar, como el tema de la calidad y la calidez en los servicios de salud, que es una de las cosas que más están diciendo los derechohabientes. Es decir, hay médicos, hay enfermeras, pero el trato a veces no es el mejor adecuado, entonces se va a tener que avanzar en estos elementos. Según las autoridades, la intervención enfrentó como uno de los principales retos la mora quirúrgica acumulada durante años, una carga que aseguraron comenzó a reducirse con el programa Mora Cero. Añadieron que la gestión cerró con excedentes superiores a los 7.300 millones de lempiras, recursos que aclararon no son de libre disponibilidad. Aquí lo que dijimos es que el Seguro Social tiene dinero, pero no lo puede usar. ¿Qué sentido tiene eso? Y no lo puede usar no porque no queramos los interventores o los directores, sino porque ese fin o finanzas no nos autoriza. Y si nosotros hacemos eso, eso es reparable para todos. Pero mientras el informe destacó cifras y resultados, los pacientes denunciaron una realidad distinta. Persistieron las quejas por falta de medicamentos, retrasos en citas, fallas en el equipo médico y suspensión de tratamientos como las radioterapias. Los pacientes oncológicos somos pacientes en un estado donde nuestras defensas están bajas y también necesitamos que las quimioterapias sean brindadas en los tiempos oportunos. No, medicina no. Vengo del barrio abajo, de la granja, del barrio abajo, no había ni calcio, me restaron calcio, no había. Y ahorita aquí pues me mandaron a sacar una cita, tampoco hay medicamento y la cita sí me la dieron. Antes de cerrar funciones, la interventora dejó pendiente la compra de medicamentos para 2026, un proceso que deberá concretarse en el primer trimestre y quedará en manos de las nuevas autoridades. Después del informe entregado por la interventora, la expectativa recae en si el próximo gobierno logra despolitizar el Seguro Social y responder a la demanda de los asegurados, que solo quieren una atención digna y oportuna. Carolina Martínez, Telenoticias. En otra temática, desde su experiencia personal y profesional, un abogado confirma su aspiración a dirigir el Colegio de Abogados de Honduras, convencido de que el ejercicio del derecho transformó su forma de pensar, su carácter y su compromiso con la sociedad. Afirma que la vocación jurídica no solo lo formó como profesional, sino que fortaleció valores de disciplina, responsabilidad y servicio. Estoy postulándome y soy coordinador del movimiento Unidad, Acción y Transparencia para las elecciones internas del Frente Patria y Justicia. Hemos hecho un camino en esta carrera de 25 años ejerciendo independientemente en la profesión, en la cual hemos conocido los distintos problemas y necesidades que nuestro gremio ha pasado, unos desde el otro lado del escritorio, otros en la calle, que es mi caso, que me he formado en la calle, me he formado trabajando independiente, creciendo poco a poco. He andado a nivel nacional no solamente en cuestiones de gremialistas o políticas, sino que mi trabajo lo desarrollo a nivel nacional por la especialidad que yo tomé, en este caso que es el derecho minero y el derecho ambiental. Hoy Sarmiento recuerda sus inicios como barbero, aunque siempre mantuvo vivo su sueño por la abogacía. Ahora esa visión lo impulsa a buscar la representación del gremio con el objetivo de mejorar las condiciones de sus colegas, promover la formación continua, defender la ética profesional y devolver al colegio un papel activo en la vida institucional del país. Su llamado es a construir una agenda común con propuestas claras y participación responsable. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles.
Esta jornada de viernes no deje de poner la cabeza hacia arriba y observar la conjunción entre la Luna y el planeta Saturno. Será visible a simple vista, así que será un espectáculo para no perdérselo. En la parte meteorológica estamos ya siguiendo la pista de una tormenta invernal que se está moviendo sobre Estados Unidos y que está dejando incluso temperaturas de menos 48 en algunos estados de los Estados Unidos y apenas está descendiendo. Esto que vemos acá es una proyección para el día lunes. El Frente Frío número 30 estará sobre la península de Yucatán y nuevamente las condiciones adversas comenzarán a impactar sobre el territorio hondureño y el día martes pues ya tendremos presencia de vientos del norte y desde el lunes podrían darse algunas lluvias en la parte norte de nuestro país, pero les iremos informando conforme el sistema se acerque. La humedad relativa se mantiene para esta jornada de viernes procedente del este, entonces solamente la región oriental tiene posibilidad de algunos chubascos. En el resto del territorio la condición el sur, centro, occidente es seca, pero en una parte del norte y oriente sí hay posibilidad de chubascos, pero leves, principalmente en horas de la tarde de este viernes. Y aquí ustedes pueden ver el acumulado que específicamente se concentra en esta región y que es bastante bajo, ¿verdad? Son chubascos leves y dispersos. La altura máxima del oleaje va a 1.4, que es bastante normal en el litoral caribe, 1.3 en el Golfo de Fonseca, también muy normal. Mientras las temperaturas que continuarán, pues los amaneceres fríos, nada más en el occidente, pero luego se elevan hasta 31 en zonas de Santa Bárbara, 29 en el Valle de Sula, 27 en el litoral caribe, aquí en el centro entre 28 las máximas, 37 en la zona sur y la región oriental entre 27 y 30. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.